Querido hermano, querida hermana, detente un segundo y respira profundo, porque lo que estás a punto de escuchar no es una simple historia dominical, es el código secreto de la manifestación divina, revelado en la cumbre del monte Tabor, donde el tiempo se dobló y la eternidad tocó la tierra de una forma que la mayoría de los estudiosos apenas se atreven a susurrar. Imagina por un momento que estás allí, con los pies sobre la hierba fresca, sintiendo el aire ligero que solo se respira en las alturas, mientras ves a Jesús transfigurarse frente a tus ojos. Su rostro no solo brilla, sino que emite una frecuencia de gloria que hace que todo lo que considerabas real en este mundo material parezca una sombra pálida. Según nos narra el Evangelio de Lucas 9:30-31, aparecieron Moisés y Elías, hablando con él de su partida, pero la palabra griega original es éxodos, y no hablaban de una simple muerte, sino del plan maestro para liberar tu propia vida de la esclavitud mental y espiritual. Moisés representaba la ley, la estructura, el plano arquitectónico de cómo funciona el universo de Dios, mientras que Elías representaba el fuego, el impulso profético, la energía que quema la escasez y la duda, y allí estaba Jesús, el centro de todo, unificando la ley y el fuego para decirte que tú también tienes una cita en la cima. Napoleon Hill decía que cuando dos o más mentes se unen en un espíritu de armonía perfecta hacia un objetivo común, crean una mente maestra que libera una energía sobrenatural, y aquí vemos la mente maestra definitiva, la ley, el profetismo y el Mesías alineando el destino de la humanidad. No fue una charla casual sobre el clima o sobre lo difícil que estaba la situación en Jerusalén. Fue una sesión de estrategia cósmica donde se discutía cómo tú, hoy mismo, puedes romper las cadenas de tu genealogía y entrar en una herencia de abundancia que sobrepasa todo entendimiento. Cuando Moisés hablaba, recordaba cómo Dios dividió el Mar Rojo en Éxodo 14:21, recordándole a la humanidad que no importa qué muro tengas enfrente, existe una palabra decretada que puede abrir un camino donde antes solo había imposibilidad. Elías, por su parte, traía la memoria del fuego que descendió en el Monte Carmelo en 1 Reyes 18, demostrando que cuando un hombre o una mujer deciden creer con una fe inquebrantable, la naturaleza misma tiene que responder a su autoridad. Esta conversación en el monte fue el puente entre tus problemas actuales y la solución eterna. Imagínate a estos tres gigantes de la fe discutiendo tu nombre, viendo tus luchas y diseñando el camino de salida para que dejes de ser una víctima de las circunstancias y te conviertas en el arquitecto de tu propia bendición, bajo la dirección del Espíritu Santo. Jesús no subió al monte para presumir su divinidad. Subió para mostrarte que la oración no es un monólogo aburrido, sino una conferencia de alto nivel donde se deciden los reinos. Es hora de que dejes de pedir limosnas espirituales y empieces a escuchar la frecuencia de la transfiguración, porque en este momento, mientras tu oído se inclina a estas palabras, la misma luz que envolvió a Pedro, Jacobo y Juan está empezando a disipar la oscuridad de tu incertidumbre, preparándote para entender que el secreto de lo que hablaron allí arriba es la llave que abrirá todas las puertas cerradas en tu caminar diario, llevándote a una dimensión donde el no puedo se disuelve en el Om. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como dice Filipenses 4:13. Siente esa vibración ahora mismo. Siente cómo tu fe se expande al comprender que este encuentro no fue un evento aislado, sino la prueba de que el cielo tiene un plan de acción concreto para tu victoria absoluta, y apenas estamos comenzando a rasgar el velo de este misterio. Fíjate bien en este detalle que casi nadie nota, porque aquí es donde la mayoría de la gente pierde la bendición por falta de observación aguda. Moisés y Elías no estaban allí como fantasmas del pasado, sino como asesores activos del reino, demostrando que en el reino de Dios nada se pierde, todo se transforma y se potencia cuando se alinea con la voluntad del Padre. En esta segunda etapa de nuestra conexión profunda, quiero que visualices la dinámica de poder que se desató cuando estos tres conversaron. Imagina la autoridad de Moisés, aquel que escribió por inspiración divina el Génesis, recordándole a Jesús, y por extensión a tu espíritu, que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, según Juan 1:1.
La conversación giraba en torno a la culminación de un plan que comenzó antes de la fundación del mundo. Si tú te sientes hoy como un náufrago en medio de la tormenta, entiende que el diseño que Moisés traía a la mesa era el diseño de la liberación total. Él sabía lo que era estar frente a una zarza ardiente que no se consumía y recibir una misión que parecía suicida. Y allí, en el monte, le decía a Jesús que la salida, el éxodo, era necesaria para que tú pudieras ser libre de la deuda, de la enfermedad y del autosabotaje. Por otro lado, Elías, el hombre que cerró los cielos para que no lloviera y luego invocó la lluvia con una oración de persistencia absoluta en 1 Reyes 18:42, le recordaba al maestro que el poder de la fe no conoce límites geográficos ni temporales. Elías representaba el deseo ardiente, ese concepto que Napoleon Hill identifica como el punto de partida de todo logro. Un deseo tan abrasador que no acepta el no por respuesta. Lo que hablaron fue la transferencia de la antorcha, la ley de Moisés que ordena tu vida y el fuego de Elías que impulsa tus sueños, encontrando su cumplimiento en la gracia de Jesús. Ellos hablaban de cómo tu derrota aparente se convertiría en un triunfo público. Piensa en esto. Si Dios se tomó el tiempo de enviar a los dos más grandes exponentes del Antiguo Testamento para hablar con su Hijo sobre el proceso de sacrificio y gloria, ¿cuánto más no está Él interesado en los detalles de tu emprendimiento, de tu familia y de tu salud mental? La conversación en el monte fue una declaración de guerra contra la mediocridad humana. Hablaron de cómo la cruz no sería el fin, sino el portal hacia una autoridad donde tú, como hijo de Dios, podrías clamar y ver resultados inmediatos. Santiago 5:17 nos recuerda que Elías era un hombre sujeto a pasiones similares a las nuestras, y aún así, su palabra cambió el clima de una nación entera. ¿Entiendes lo que eso significa para ti hoy? Significa que no necesitas ser un ser de luz perfecto para entrar en esta conversación de poder. Solo necesitas estar en el lugar correcto, que es la presencia de Dios, y tener el corazón dispuesto a escuchar los secretos que el mundo ignora. Imagina el impacto de esa frecuencia sonora en el monte. Era una armonía tan perfecta que Pedro quiso quedarse allí para siempre, construyendo enramadas. Pero el secreto no es quedarse en la montaña, sino bajar de ella con la revelación grabada en el ADN de tu alma. Lo que ellos discutieron fue la estrategia para que la muerte no tuviera la última palabra en tu historia. Estaban configurando el GPS espiritual que te sacará del desierto de la escasez y te llevará a la tierra que fluye leche y miel. No es una coincidencia que estés escuchando esto ahora. Es porque tu espíritu ha estado clamando por una respuesta que no viene de la lógica humana, sino de la deliberación celestial. Siente cómo esa conversación empieza a resonar en tus propias células, dándote una claridad mental que nunca antes habías experimentado, permitiéndote ver oportunidades donde otros ven obstáculos, porque ahora sabes que el respaldo que tienes viene de una cumbre donde la ley, el profetismo y el Salvador se pusieron de acuerdo a tu favor. Entramos ahora en la profundidad del misterio más asombroso de este encuentro, algo que sacudirá los cimientos de tu fe y te dará una autoridad que los demonios temerán. El contenido de lo que hablaron no era solo informativo, era creativo. En la Biblia, cuando Dios habla, las cosas llegan a la existencia, y en ese monte, la conversación entre Jesús, Moisés y Elías estaba creando la realidad de tu redención definitiva. Imagina que el Padre mismo interrumpe la escena con una nube resplandeciente y una voz que truena, diciendo en Mateo 17:5, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd». Esa orden, a Él oíd, es la instrucción suprema para alcanzar el éxito espiritual y material. El diálogo en la cumbre trataba sobre la soberanía total sobre la materia. Moisés había visto el maná caer del cielo y el agua brotar de la roca. Elías había multiplicado el aceite y la harina de la viuda de Sarepta en 1 Reyes 17:14-16, y allí estaba Jesús, quien multiplicaría los panes y caminaría sobre las aguas. Estaban discutiendo las leyes de la provisión sobrenatural que están a tu disposición cuando aprendes a sintonizarte con la fuente divina. Lo que hablaron te asombrará porque se trataba de ti. Hablaban de cómo la humanidad, atrapada en el barro de la limitación sensorial,
podría finalmente despertar a su herencia como coherederos con Cristo, según Romanos 8:17. Hablaban de cómo romper el velo de la mente carnal que solo cree en lo que ve, para entrar en la fe que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Imagina a Elías explicando la técnica de la persistencia, cómo puso su cabeza entre sus rodillas y oró 7 veces hasta que vio una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre. Él le decía a Jesús que esa misma persistencia sería depositada en los corazones de los creyentes del siglo XXI para que no se rindan antes de ver su milagro. Moisés, con la sabiduría de los siglos, recordaba que la disciplina y la obediencia a los principios universales son los rieles por donde corre el tren de la bendición. Y Jesús, con una sonrisa llena de amor eterno, aceptaba el desafío de la cruz, sabiendo que su victoria sería tu victoria. Lo que realmente asombra es que esta conversación invalidó toda excusa que pudieras tener para el fracaso. Si tienes la ley que te guía, el fuego que te impulsa y al Salvador que te sostiene, ¿quién podrá estar contra ti? Esta es la psicología del reino llevada a su máxima expresión. Una fe que no flaquea porque sabe que ha sido discutida y aprobada en las cortes celestiales. No se trata de religión, se trata de una relación de alto nivel donde los secretos del universo te son revelados mientras descansas en su presencia. Visualiza ahora mismo cómo todos tus problemas, esas deudas que te quitan el sueño, esa enfermedad que parece no ceder, o esa soledad que te oprime, son puestos en la mesa de esa conferencia en el monte. Mira cómo Moisés aplica la vara de la autoridad, cómo Elías invoca el fuego purificador y cómo Jesús extiende su mano para decir: hecho está. Lo que ellos hablaron fue el decreto de tu libertad financiera, emocional y espiritual. El asombro no es solo que ellos hablaron, sino que lo que decidieron en ese momento tiene el poder de transformar tu situación actual en este mismo instante si tan solo puedes creer. Es una invitación a subir más alto, a dejar de chismear con el mundo y empezar a dialogar con la eternidad. Siente la paz que sobrepasa todo entendimiento inundando tu habitación, tu auto o donde sea que estés, porque la revelación está madurando en tu interior. Y lo que viene a continuación es el entendimiento de cómo aplicar este poder transfigurado en los valles de tu vida diaria, donde la verdadera batalla se gana con lo que aprendiste en la cima. Ahora, sumérgete conmigo en la dimensión de la transferencia de gloria, porque lo que sucedió en ese monte no fue un espectáculo para ser observado, sino un portal para ser atravesado. Y aquí es donde la verdadera ciencia de la fe se encuentra con la revelación bíblica más profunda. Moisés, Elías y Jesús no estaban hablando en susurros por miedo, sino que estaban emitiendo decretos en una frecuencia que el oído humano natural no puede procesar sin ser transformado. Estaban operando bajo lo que podríamos llamar la ley de la transmisión espiritual. En Éxodo 34:29 se nos dice que cuando Moisés descendía del Sinaí, su rostro resplandecía tanto que los hijos de Israel tenían miedo de acercarse, y en el monte de la transfiguración, esa misma gloria se multiplicó exponencialmente. Lo que ellos discutían era cómo esta gloria no se quedaría atrapada en el cuerpo de Jesús, sino cómo sería infundida en cada persona que se atreviera a creer en su nombre. Imagina la conversación. Elías, que fue arrebatado en un torbellino de fuego, según 2 Reyes 2:11, le explicaba a los discípulos, a través de su sola presencia, que la gravedad de este mundo, las limitaciones físicas y las leyes de la carencia no tienen poder sobre aquel que camina en la atmósfera del cielo. Estaban hablando de tu capacidad para elevarte por encima de las crisis económicas y las pestilencias. Napoleon Hill mencionaba que la fe es el elixir eterno que da vida, poder y acción al impulso del pensamiento, y allí, en la cumbre, ese elixir se hizo visible. El secreto asombroso es que hablaron de cómo tu mente, al ser renovada, como dice Romanos 12:2, se convierte en un receptor de esa misma luz. No eres un ser biológico teniendo una experiencia espiritual de vez en cuando. Eres un espíritu eterno que tiene el derecho legal, comprado por la sangre de Cristo, de acceder a la sabiduría que Moisés usó para gobernar a millones en el desierto sin que les faltara calzado ni alimento. Hablaron de la economía del maná, donde la provisión no depende de los bancos centrales, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Visualiza este momento.
La luz que emanaba de Jesús era tan intensa que penetraba la densidad de la materia, y en ese diálogo se estableció que tú ya no caminarías en tinieblas respecto a tu propósito. Hablaron sobre cómo el velo del templo se rasgaría para que tú no necesitaras un intermediario humano para entrar en el lugar santísimo. Estaban diseñando el protocolo para que tus oraciones no fueran flechas lanzadas al azar, sino misiles dirigidos por el Espíritu Santo. El asombro radica en que hablaban de tu futuro éxito, como si ya fuera una realidad consumada en la eternidad. Siente cómo esa seguridad comienza a anclarse en tu pecho, eliminando el miedo al futuro, porque si el arquitecto de la ley y el profeta del fuego están de acuerdo con el Salvador sobre tu partida hacia la victoria, no hay oposición en el infierno que pueda detener lo que Dios ha puesto en marcha para ti en este preciso segundo. Continuando en esta atmósfera de revelación total, debemos entender que la conversación en el monte también fue un juicio final sobre el espíritu de la duda, que ha intentado paralizarte durante años. Cuando Moisés y Elías hablaban con Jesús sobre su éxodo en Jerusalén, estaban estableciendo el principio de la inversión divina. Para ganar hay que entregar, para vivir hay que morir al ego. Para ser rico en el espíritu, hay que reconocer nuestra total dependencia del Padre. Este es el punto donde la sabiduría del mundo tropieza, pero donde el Hijo de Dios encuentra un tesoro inagotable. En Mateo 17:4, Pedro, en su asombro y quizás en su humanidad, un tanto confundida pero sincera, ofrece construir 3 tiendas, pero el cielo lo interrumpe porque Dios no quiere que encierres la gloria en una estructura de madera y piedra. Él quiere que la gloria camine dentro de ti. Lo que Jesús habló con sus predecesores fue sobre el templo no hecho de manos, que es tu propio cuerpo, como bien nos recuerda 1 Corintios 6:19. Hablaron de cómo la ley escrita en tablas de piedra por el dedo de Dios en el Sinaí, ahora sería escrita en las tablas de tu corazón por el Espíritu Santo. Esto es revolucionario. Significa que la dirección que necesitas para tu negocio, la sabiduría para restaurar tu matrimonio y la fuerza para vencer ese vicio, no vendrán de un libro externo, sino de la conversación interna que el Espíritu mantiene contigo gracias a lo acordado en ese monte. Elías traía la memoria de la sequía que terminó con una gran lluvia, y le decía a Jesús, y a nosotros, que después de cada temporada de esterilidad en tu vida, viene un desbordamiento si mantienes la confesión de tu boca alineada con la cumbre y no con el valle. En Proverbios 18:21, se nos advierte que la muerte y la vida están en poder de la lengua, y en el monte solo se escuchaba vida, victoria y cumplimiento de promesas. Lo que hablaron te asombrará, porque borraron de tu expediente espiritual toda palabra de maldición que haya sido lanzada contra ti por tus antepasados o por tus enemigos. Fue una limpieza legal cósmica. Imagina a Moisés, el gran legislador, tachando las deudas de tu pasado con la sangre que Jesús estaba a punto de derramar, y a Elías sellando con fuego tu nuevo contrato de bendición. No es solo religión, es una operación de alta magistratura espiritual. Estás escuchando esto porque el cielo ha decidido que ya has pasado suficiente tiempo en la base de la montaña, quejándote por las sombras. Es hora de que subas y reclames la claridad que solo se obtiene cuando ves a Jesús tal como Él es, sin los filtros del miedo religioso o la tradición vacía. Esta conversación fue el acta de nacimiento de tu nueva identidad. Ya no eres el que lucha solo. Eres el que colabora con las huestes celestiales para manifestar el reino de Dios aquí en la tierra, y esa verdad es tan sólida como la roca sobre la que estaban parados. Finalmente, en este tercer peldaño de nuestra ascensión, llegamos al núcleo del asombro. La conversación en el monte reveló que el sufrimiento es temporal, pero la gloria es eterna y sustancial. A menudo nos enfocamos en el dolor de la cruz, pero en el monte, Jesús recibió el anticipo de la gloria para soportar el proceso. Y ese es el mismo regalo que se te entrega hoy. Lo que hablaron fue la estrategia de la resistencia gozosa. Hebreos 12:2 dice que Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Ese gozo fue alimentado en la charla con Moisés y Elías. Ellos le recordaron que el mar rojo se abrió después de la angustia, y que el fuego cayó después de la burla de los profetas de Baal.
Hablaron de que tu situación actual, por muy oscura que parezca, es solo el escenario para que la transfiguración sea más impactante. Lo que te asombrará es descubrir que en el monte se discutió la fórmula de la manifestación instantánea. Cuando la voluntad de Dios, Moisés, ley, el deseo ardiente del hombre, Elías, profecía, y la gracia divina, Jesús, se encuentran en un solo punto. El milagro no es una posibilidad, es una inevitabilidad. Esta es la mastermind que mencionaba Hill, pero elevada a la potencia del infinito. No hay espacio para el fracaso cuando el cielo ha decretado tu promoción. Escucha bien. Hablaban de que el velo que separa lo invisible de lo visible es mucho más delgado de lo que crees. Estaban demostrando que puedes estar en el mundo físico pero operando bajo las leyes del mundo espiritual. ¿Te das cuenta de la autoridad que esto te otorga? Significa que puedes hablarle a la montaña de tus problemas y ésta tiene que moverse, porque tu voz ahora lleva el eco de la conversación del Tabor. Hablaron de que la luz que Jesús emitió no era algo externo que le cayó encima, sino algo que explotó desde su interior. De la misma manera, la riqueza, la paz y la salud que buscas no vendrán hacia ti, sino que emanarán desde ti cuando reconozcas quién habita en tu interior. Colosenses 1:27 lo resume magistralmente. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El asombro es que el cielo no te ve como un mendigo pidiendo ayuda, sino como un embajador que necesita recordar sus credenciales. Moisés y Elías estaban allí para testificar que el rey ha regresado para reclamar su propiedad, y su propiedad eres tú. Al final de esta parte del encuentro, cuando la nube se retiró y los discípulos alzaron los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Mateo 17:8. Esto es clave. Al final de todo el ruido, de todos los consejos y de todas las filosofías, solo queda la palabra viva. La ley y los profetas cumplieron su función de señalar a Jesús, y ahora Jesús te señala a ti como el próximo testimonio de su poder transfigurador. Prepárate, porque al bajar de este momento de oración, el mundo no te verá igual. Habrá un rastro de esa luz en tu mirada, una firmeza en tu paso y una autoridad en tu voz, que hará que hasta las circunstancias más rebeldes se arrodillen ante la realidad de lo que acabas de recibir en la cumbre de la revelación. Adéntrate ahora en el misterio de la sincronización de los tiempos, porque lo que Jesús, Moisés y Elías discutían en esa cumbre era cómo colapsar los siglos para que la bendición de ayer se convierta en tu provisión de hoy. Imagina la escena. Moisés, el hombre que vio la espalda de Dios y recibió los planos del tabernáculo, compartiendo con el Maestro cómo la estructura de la fe debe ser tan sólida que no tambalee ante las crisis financieras o los diagnósticos médicos. No hablaban de teorías abstractas, hablaban de la aplicación práctica del poder de Dios en la materia. Moisés recordaba cómo el maná no era un mito, sino una sustancia real que alimentó a millones. Y en esa conversación se decretó que tú, en este siglo, no dependerás de la suerte o del favor caprichoso de los hombres, sino de la sustancia de la fe, que menciona Hebreos 11:1. Napoleon Hill hablaba de la importancia de un propósito definido, y en el monte el propósito era tu libertad absoluta. Hablaron de cómo la ley de la siembra y la cosecha sería acelerada en tu vida. ¿Puedes captar la magnitud de esto? Estaban estableciendo que el tiempo de la espera ha terminado y el tiempo de la manifestación ha comenzado. En el Salmo 91, escrito precisamente por Moisés, se nos dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Y allí en el Tabor, se confirmó que esa protección generacional se activa cuando tú decides subir al monte de la oración. Lo que hablaron te asombrará porque eliminaron el concepto de retraso de tu vocabulario espiritual. Moisés le decía a Jesús: Yo vi el mar abrirse, y Elías respondía: Yo vi el fuego descender. Y Jesús sellaba la conversación diciendo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Esto significa que no hay muro que no se abra, ni frialdad que no se encienda, ni camino que esté cerrado para quien escucha este diálogo eterno. Visualiza cómo los bloqueos en tu mente se disuelven mientras esta verdad penetra en tu subconsciente. Estás siendo reprogramado por la frecuencia de la transfiguración. Hablaron de cómo tu ADN espiritual sería limpiado de toda mancha de fracaso heredada. Si tu padre falló, si tu abuelo fue derrotado,
En el monte se discutió que tú serás el que rompa el molde, el que establezca un nuevo estándar de gloria para tu descendencia. Siente esa fuerza ahora mismo, una energía que recorre tu columna vertebral, recordándote que no estás solo en la lucha, sino que estás respaldado por una coalición de victoria que fue sellada en la luz. La conversación fue tan poderosa que la materia misma de la ropa de Jesús cambió de densidad. Esto te enseña que cuando tú te sumerges en esta oración, incluso tu entorno físico, tu casa, tu oficina y tus finanzas empiezan a brillar con un nuevo orden divino, porque nada puede permanecer igual después de ser expuesto a la conversación del monte Tabor. Vamos aún más profundo, a la zona donde el miedo se convierte en audacia, porque en este octavo paso de nuestra travesía, descubrimos que Moisés y Elías estaban allí para entregarle a Jesús, y por ende a ti, las llaves de la jurisdicción espiritual. No hablaban simplemente por hablar, estaban realizando una transferencia legal de autoridad. Elías, el profeta que desafió a todo un sistema de idolatría y corrupción, le hablaba a Jesús sobre el valor de la autogestión espiritual, de no depender de la aprobación del mundo para ejecutar el plan de Dios. En 1 Reyes 19, Elías escuchó el silbo apacible de Dios, y en el monte le explicaba a los discípulos que el secreto del éxito no está en el ruido exterior, sino en la sintonía interior. Lo que hablaron te asombrará porque se centraron en la ciencia de la confesión. Hablaron de cómo tus palabras tienen el peso de la eternidad. Si ellos hablaban del éxodo de Jesús, estaban hablando de una salida triunfal, no de un escape cobarde. Esto se traduce para ti en que cualquier situación de la que necesites salir hoy, ya sea una relación tóxica, una deuda asfixiante o una depresión profunda, ha sido discutida en términos de triunfo garantizado. Napoleon Hill enfatizaba que la mente humana puede lograr cualquier cosa que pueda concebir y creer. Y aquí vemos el plano supremo de esa creencia. El cielo concibiendo tu rescate. En el monte, Elías recordaba cómo mandó a su criado a mirar hacia el mar 7 veces, enseñándonos el poder de la persistencia que no se rinde ante la falta de evidencia inmediata. Lo que ellos hablaron fue el fin de tu ansiedad. Discutieron cómo la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, Filipenses 4:7, sería el árbitro de tu corazón. Imagina a Jesús escuchando a Elías narrar la victoria sobre los profetas de Baal, mientras Moisés asentía recordando las 10 plagas que doblegaron al imperio más poderoso de la tierra. Ambos le decían al Maestro, si el Padre lo hizo antes, lo hará ahora a través de ti, y después a través de ellos. Ellos, eres tú. Tú eres la continuación de esa conversación. No eres un accidente biológico. Eres un proyecto celestial que fue revisado por los más grandes expertos del reino en una cumbre de luz. Por eso, cuando te sientes débil, debes recordar que tu caso ya fue juzgado en el monte, y el veredicto fue, más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. Esta certeza no es una emoción pasajera. Es un cimiento de roca sólida que se instala en tu alma mientras escuchas estas palabras. La conversación en el monte fue el diseño de tu blindaje espiritual contra cualquier dardo del enemigo. Nada de lo que se diga contra ti en la tierra tiene validez, porque lo que se dijo de ti en la montaña de la transfiguración es lo único que permanece escrito en el libro de la vida. En este 9º peldaño, entramos en el asombro de la multiplicación de la influencia, pues lo que Jesús, Moisés y Elías hablaron fue cómo tu vida se convertiría en un faro para otros, tal como el monte se convirtió en un faro para la historia. Hablaron de la ley del impacto masivo. Moisés lideró a 2 millones. Elías cambió el destino de una nación. Jesús salvó al mundo entero. En la cumbre discutían cómo ese mismo espíritu de liderazgo y servicio sería depositado en ti para que dejes de ser un seguidor pasivo y te conviertas en un líder de influencia en tu área de influencia, ya sea en tu hogar, en tu profesión o en tu comunidad. Lo que te asombrará es que hablaron de tus dones dormidos. Hablaron de que tienes talentos que aún no has usado porque el miedo te ha mantenido en la base del monte, pero la orden celestial es, sube acá. En Mateo 17:7, Jesús se acercó a los discípulos que estaban postrados de miedo, los tocó y les dijo, levantaos y no temáis.
Esa misma mano te está tocando ahora. La conversación entre estos tres pilares de la fe trataba sobre cómo eliminar el espíritu de temor de la raza humana para que pudiéramos operar en el espíritu de poder, amor y dominio propio, que menciona 2 Timoteo 1:7. Hablaron de que la verdadera riqueza no es lo que tienes en el bolsillo, sino la capacidad de acceder a los recursos del cielo mediante la palabra decretada. Moisés hablaba de la vara que se convirtió en serpiente y luego dividió las aguas, simbolizando que las herramientas que ya tienes en tu mano son suficientes si Dios está en la conversación. Elías hablaba del manto que dividió el Jordán, recordándote que tu fe es un instrumento de poder práctico. Jesús, escuchando a ambos, validaba que todo ese poder sería transferido a ti a través del Espíritu Santo. Imagina el nivel de esta estrategia. Estaban planeando la invasión de la luz en un mundo de tinieblas a través de personas comunes como tú, transformadas por una revelación extraordinaria. Lo que hablaron fue el plan de negocios más exitoso de la historia, la expansión del reino de Dios. Y en ese plan, tú tienes una posición de privilegio. No se trata de si eres capaz o no, se trata de que los que hablaban en el monte ya decidieron que en Cristo eres capaz de todo. El asombro es que la conversación no terminó cuando Moisés y Elías se fueron. La conversación sigue vibrando en el universo y tú la estás sintonizando en este momento. Es una frecuencia de abundancia, de salud vibrante y de una conexión íntima con el Padre que nada puede romper. Siente cómo tu visión se aclara, cómo los velos de la confusión se caen y cómo empiezas a ver tu vida no desde la limitación del valle, sino desde la perspectiva de la victoria en la cima. Estás siendo equipado con una mentalidad de reino que no conoce la derrota, porque lo que fue acordado en la luz, ninguna oscuridad puede anularlo. Mantente en este estado de receptividad, porque los ganchos de la gloria están atrayendo hacia ti las oportunidades que antes parecían esquivas, y lo que viene ahora es la comprensión de cómo caminar en este mundo con el brillo de la montaña en tu rostro cada día de tu vida. Penetra ahora en el santuario de la autoridad sobre lo invisible, porque en este 10º escalón de nuestra ascensión espiritual, descubrimos que lo que Jesús, Moisés y Elías hablaron fue la derrota anticipada de todos los gigantes que hoy intentan intimidarte. Imagina a Moisés, quien enfrentó al faraón, el hombre más poderoso de su época, recordándole al maestro que los reinos de este mundo son apenas un grano de arena frente a la majestad del Altísimo. Hablaban de que ningún sistema económico, ninguna ley humana y ninguna opresión política puede detener el avance de un alma que ha sido transfigurada por la verdad. Lo que hablaron te asombrará porque establecieron que tú tienes inmunidad espiritual. En el Salmo 91, se nos promete que caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y en el monte, esa promesa se convirtió en un decreto legal para tu vida diaria. Napoleon Hill decía que el hombre que no tiene miedo a nada es el dueño de todo. Y allí en la cumbre, Jesús estaba absorbiendo la esencia de la victoria sobre el miedo a la muerte, para entregártela a ti como una herencia gratuita. Hablaron de cómo tus enemigos se confundirán cuando intenten atacarte, porque no verán a un simple mortal, sino que verán el reflejo de la gloria que Moisés y Elías reconocieron en el Tabor. La conversación giraba en torno a la justicia reivindicadora. ¿Cómo Dios te devolvería los años que comió la langosta y el pulgón, según Joel 2:25? Visualiza a Elías, el profeta que detuvo el sol de la idolatría, declarando que tus temporadas de escasez han sido solo el preámbulo para una lluvia de bendiciones que no tendrá fin. Lo que hablaron fue la estrategia para que tú seas la cabeza y no la cola, para que prestes a muchos y no pidas prestado a nadie, cumpliendo la promesa de Deuteronomio 28:12. Estaban discutiendo cómo tu mente sería liberada de la hipnosis colectiva del fracaso y la queja. Hablaban de que el ruido del valle ya no tendría eco en tus oídos, porque ahora estás sintonizado con la frecuencia del hecho está. Siente cómo esta autoridad fluye por tus manos ahora mismo. Siente cómo tu fe se vuelve sólida como el diamante, incapaz de ser quebrada por las críticas o los retrocesos temporales, porque lo que fue decretado en la luz de la transfiguración tiene el sello de la eternidad, y ninguna fuerza terrenal tiene el poder de revocar tu ascenso hacia la plenitud que Dios ha diseñado para ti.
Estamos llegando al clímax de la revelación en este 11º paso, donde entendemos que la conversación en el monte trató sobre la arquitectura de tu legado eterno. Jesús, Moisés y Elías no solo hablaban del presente de aquel entonces, sino que estaban trazando el mapa de cómo tu vida impactaría a las generaciones venideras. Hablaron de que tú no eres un ser desechable, sino una piedra viva en el edificio de Dios, como describe 1 Pedro 2:5. Lo que te asombrará es que discutieron cómo tus debilidades actuales serían transformadas en tus mayores fortalezas. Moisés, que era tardo de habla, se convirtió en el legislador más grande, y Elías, que huyó por miedo a una mujer, terminó siendo el profeta que no conoció la muerte física. En el monte, le decían a Jesús que tú también serías un testimonio viviente de que la gracia es mayor que cualquier error del pasado. Hablaron de la ley de la compensación divina, que por cada lágrima que has derramado en secreto, Dios te daría un gozo público que dejaría al mundo boquiabierto. Napoleon Hill enfatizaba que cada adversidad lleva consigo la semilla de un beneficio equivalente o mayor, y en el monte, esa semilla fue regada con la luz de la transfiguración para que en tu vida florezca ahora mismo. Hablaron de tu salud, de cómo tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y cómo ninguna plaga tocará tu morada, porque la conversación de la cumbre estableció un perímetro de protección de fuego alrededor de tu familia. Imagina a los tres hablando sobre el poder de la unidad maestra. Si Moisés, el pasado redimido, Elías, el futuro profetizado, y Jesús, el presente eterno, están de acuerdo, el universo entero tiene que conspirar a tu favor. Lo que hablaron fue el fin de tu soledad espiritual. Establecieron que nunca caminarás solo, porque el Consolador, el Espíritu de verdad, te recordaría todo lo que ellos discutieron en esa atmósfera de gloria. Esta es la hora de tu despertar, la hora en que dejas de ver a través de un espejo oscuramente y empiezas a ver cara a cara la realidad de tu herencia real. Estás escuchando el eco de una decisión celestial que fue tomada para que tú, en este preciso momento de la historia, te levantes con una confianza inquebrantable, sabiendo que tu nombre fue pronunciado con honor en la cumbre más importante de la historia de la humanidad. Llegamos finalmente al 12º bloque de esta poderosa revelación, donde el misterio se completa para dar paso a tu manifestación pública. Lo que Jesús, Moisés y Elías hablaron fue sobre el retorno al dominio original. Hablaron de que el ser humano volvería a tener la autoridad que Adán perdió en el huerto, pero esta vez con una base legal inamovible, la victoria de Cristo. En el monte, se discutió cómo tú recuperarías el control sobre tus pensamientos, sobre tus emociones y sobre tu destino financiero. Lo que te asombrará por encima de todo es que ellos hablaron de que el cielo no es un lugar al que solo vas después de morir, sino una realidad que traes a la tierra mientras vives. Hablaron de la invasión de la eternidad en el tiempo. Jesús aceptó el sacrificio de la cruz porque en esa conversación con Moisés y Elías vio el rostro de cada persona que sería libre gracias a su sangre. Vio tu rostro, vio tus luchas y vio tu victoria final. Hablaron de que el velo que separaba lo sagrado de lo secular sería destruido, permitiéndote ser un profeta en tu negocio, un sacerdote en tu hogar y un rey en tus finanzas. Esta conversación fue el acta de independencia de tu alma. Napoleon Hill decía que la riqueza comienza con un estado mental, y en el monte, se estableció que tu estado mental debe ser la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16. Una mente que no conoce la escasez, que no acepta la enfermedad y que no se rinde ante la derrota. Al final del diálogo, cuando la nube los envolvió, la voz del Padre selló todo lo dicho. A él oíd. Esa es la conclusión de todo el misterio. Cuando escuchas a Jesús, estás escuchando la suma de toda la ley y toda la profecía trabajando para tu bienestar. Lo que ellos hablaron fue el diseño de tu libertad total. Ya no hay más espacio para la duda. El asombro debe convertirse en acción, la revelación en realización. Al bajar de este estado de oración, recuerda que llevas contigo el peso de la gloria que se manifestó en el Tabor. La conversación terminó en el monte para que pudiera continuar a través de tus obras, de tus palabras de fe y de tu éxito sin límites. Eres el embajador de ese encuentro. Eres el resultado vivo de lo que el Mesías, el libertador y el profeta del fuego acordaron en la luz.
Camina ahora con la frente en alto, con el corazón encendido, y con la certeza de que el cielo entero ha conspirado, habla y actuado para que tu vida sea, desde este instante, una transfiguración continua de gloria en gloria. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad absoluta. 2 Corintios 3:17. Siente el sello de esta oración en tu espíritu, porque lo que has oído hoy no son palabras de hombres, sino el susurro de la eternidad llamándote a ocupar tu lugar en el trono de la victoria que ya fue ganado para ti.